Gracias a los organizadores de la Feria Internacional del Libro Filben 2020 por realizar esta feria a pesar de la pandemia y utilizando los recursos tecnológicos para su participación y difusión. Nuestra autora, la doctora María Martínez, me ha permitido el honor de hacer presentación de su libro cuadernillo titulado El impacto de la COVID-19 en las bibliotecas del mundo. Ella es una investigadora por excelencia, doctora en gerencia de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, excelente escritora, además de ser una gerente público de alto nivel y compromiso con el país. Conocedora minuciosa de la complejidad del sector editorial público venezolano. En sus continuas investigaciones ha develado los procesos dinámicos desde la perspectiva o de la óptica del Estado, de cómo mejorar la capacidad de respuesta en la resolución eficiente y eficaz de las situaciones que aquejan al mundo de las bibliotecas en un contexto de dificultad como el que nos encontramos, una crisis económica mundial que acompaña una pandemia global. En el cuadernillo, la doctora María Martínez nos entrega una investigación de interés nacional, sobre todo para el sector educativo, para la academia, las universidades, porque tiene que ver con los centros de investigaciones tradicionales en tiempos de esta pandemia global, del coronavirus, que son las bibliotecas. ¿Cómo administrarlas? ¿Cómo hacerlas que funcionen en tiempos de confinamiento? Pero bajo la necesidad social de seguir los avances de las investigaciones, de generar nuevos conocimientos. Las investigaciones no se detienen, continúan. Los avances científicos en función de las innovaciones, de fortalecer las nuevas ciencias. Eso no se detiene. Ella nos ofrece una información muy actualizada de cuál ha sido el impacto del COVID-19 en las bibliotecas del mundo. Hace recomendaciones de acciones gubernamentales a tomar y de protocolos sugeridos para atender esos espacios públicos. De atención a los usuarios, de cómo darle seguridad a los empleados, de los estudiantes, del tema de los libros y su uso en tiempos de la cuarentena, de la desinfección de los espacios físicos antes y durante el préstamo de los servicios. Algunas recomendaciones ella hace de cómo reaperturar las bibliotecas y sobre todo la garantía de la estabilidad de los trabajadores. Asimismo hace un análisis de la situación de las bibliotecas en Venezuela en un contexto lleno de dificultades y temores sociales, a visitar estas instituciones públicas donde hay presencia de mucha gente. Ella describe lo que ha venido ocurriendo en esos 88 países que hacen comparación, que han cerrado el acceso público a estas bibliotecas nacionales, y sus recomendaciones como experta, ella las da en la materia, y sobre todo cómo reabrirlas y darle seguridad a esa población estudiantil e investigadora. En fin, es un buen análisis y un buen proyecto factible que presenta la doctora María Martínez para el disfrute del público interesado y participante de esta Feria Internacional del Libro. Saludos y un abrazo solidario y revolucionario. Agradecer al Centro Nacional del Libro, a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, por esta oportunidad que me brindan de presentar una publicación muy reciente, es un cuadernillo, el cuadernillo número 2, editado por la Agencia Literaria del Sur, en la editorial Sensala, a propósito del impacto que ha tenido la COVID-19 en las bibliotecas del mundo. Esta publicación se ha hecho con el propósito de ofrecer información actualizada del impacto que ha tenido la COVID en todo el mundo y especialmente en el sector de las bibliotecas. Van a encontrar aquí en esta presentación, voy a ofrecerles una síntesis de lo que es esta obra y un poco para que puedan comprender cuáles son las implicaciones que ha generado esta pandemia en el sector y ofrecerles también algunas recomendaciones sugeridas por especialistas, técnicos, investigadores e incluso personal de salud, un poco para comprender cuál ha sido el impacto, ¿no? Estos protocolos no solamente van sugeridos a lo que refiere al personal, sino también al manejo de los espacios y de los materiales con los cuales se hace en lo cotidiano, ¿no?, el trabajo en el sector de las bibliotecas. También
desde el punto de vista institucional es un aporte importante porque nos va a permitir conocer un poco de cuáles son esos protocolos, como lo decía anteriormente, para el tratamiento de los libros. Sabemos que muchos de ellos en este proceso de pandemia han estado fuera de las instituciones y entonces es importante ahora que desde las distintas instancias que brindan un servicio social en las comunidades y las unidades educativas donde se encuentran puedan tener un protocolo de atención. Entonces, bueno, a grosso modo, esta publicación abarca como unos 5 fases, tiene como 5 etapas, ¿no? o partes. En una primera hablamos un poco de lo que es la COVID y su paso por el mundo, cómo ha sido ese proceso del cierre de las bibliotecas, de los servicios bibliotecarios a distancia, de la situación laboral del personal bibliotecario, cuáles han sido sus temores y todo el tema de las cesantías que eso ha generado en distintas partes del mundo y cuál es la situación también de Venezuela, ¿no? Y qué garantiza Venezuela a nivel de estabilidad a sus trabajadores. Previo a la apertura de las bibliotecas, nosotros tenemos también que considerar algunos aspectos. Allí tenemos que evaluar primero el papel, ¿no? de las autoridades en función a cómo están midiendo ellos esas curvas, ¿no? de las incidencias del COVID y de los contagios. Entonces tendríamos que tener, previo a la apertura de las bibliotecas, que ya se ha dado en distintas partes del mundo, se ha dado una apertura progresiva. Sin embargo, nosotros aquí en Venezuela debemos evaluar, ¿no? cuando llegue el momento de cómo vamos a hacer ese proceso. Entonces tenemos que estar atentos, obviamente, a todas las recomendaciones a las autoridades, evaluar la disponibilidad del personal. Allí tenemos que estar muy pendientes si el personal bibliotecario ha sido contagiado de COVID o está en ese proceso, porque efectivamente tenemos que saber con qué el staff con el que vamos a contar para iniciar las labores dentro de las bibliotecas. Otro aspecto importante es también lo que se considera lo que tiene que ser la limpieza y la desinfección de los espacios previo a permitirle a los usuarios que se incorporen a las instalaciones, cómo va a ser el servicio de los bibliotecarios, la protección para los trabajadores y el cumplimiento de las medidas de prevención, que son elementos fundamentales para garantizar la salud de todos los trabajadores. Luego, cuando ya vamos a una apertura progresiva de las bibliotecas, debemos también evaluar los libros que están en cuarentena. Precisamente en el momento en que surge la pandemia, en muchas bibliotecas, no solamente en Venezuela, sino en diversas partes del mundo, los libros estuvieron fuera de los espacios. Entonces, el retorno, quizás como préstamos circulantes, entonces es importante evaluar cómo va a ser el retorno de los libros, porque al igual que las personas, lo que recomiendan los especialistas es que los libros también pasen por un proceso de cuarentena. Efectivamente, en algunos países cuentan con algunos sistemas de desinfección de libros muchos más avanzados, pero por ahora en los que no tenemos esa suerte, ¿no? de contar con esos equipos o algunos insumos necesarios, sugerimos inmediatamente, una vez devueltos los libros, e incluso cuando se van a usar en las salas, sean llevados a un proceso de cuarentena. Los espacios y los servicios inactivos, con cuáles actividades o cuáles son los servicios que efectivamente vamos a comenzar esa labor en esta apertura progresiva de los espacios. Las redes de las bibliotecas ante la COVID, cómo ha sido ese proceso, porque ciertamente allí es importante resaltar el acompañamiento que ha hecho la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarias y Bibliotecas, que ha dado un aporte importante a través de su página web, actualizando constantemente las cifras y la incorporación de las bibliotecas en el mundo, de cómo ha sido ese proceso. Entonces es importante también hacer ese seguimiento. En el caso de las bibliotecas en Venezuela, nosotros presentamos en esta publicación lo que es el caso específico del Estado Miranda. Allí hacemos unas breves recomendaciones de cómo se propone la reapertura, cómo va a ser el manejo de los materiales consultados. Igualmente, estamos allí también cómo va a ser ese proceso de atención a los trabajadores, que lo van a poder ver en este cuadernillo. Otro aspecto también importante que tocamos en esta publicación es la privatización de los servicios de biblioteca
bibliotecas que se ha dado también en Europa y su impacto en Latinoamérica, porque si bien es cierto, con toda esta situación de pandemia, todas las consecuencias económicas que ha conllevado al cierre de los negocios, de las empresas, eso trae sus consecuencias también al sector bibliotecario y ha ocurrido con anterioridad, no solamente ahorita, sino en otros periodos, donde efectivamente se decide hacer o generar la privatización de las bibliotecas. Contrario a lo que sucede en Venezuela, nosotros en ningún momento se ha planteado la posibilidad de que las bibliotecas estén cerradas, porque entendemos que las comunidades, los estudiantes y los usuarios deben tener el acceso gratuito y permanente a estos espacios para garantizar la investigación, el conocimiento. ¿Qué ha pasado también? Otro elemento importante es qué ha pasado con las leyes de biblioteca, y el CERLAL, que es un instituto que congrega muchos países, se ha pronunciado, y de hecho en el año 2010 ellos presentaron una publicación en la que efectivamente recomendaban por qué era importante actualizar las bibliotecas en muchos países de Latinoamérica, y hoy creo que más que nunca está vigente esa propuesta del CERLAL, precisamente por esto que abordábamos anteriormente de las privatizaciones de las bibliotecas. Entonces es importante considerarlo, y todos estos elementos los vamos a poder ver aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No? También la Organización Mundial de la Salud en enero de 2020 declara la emergencia de la salud pública, pero posteriormente en marzo, luego de que se expande vertiginosamente por varias naciones, la caracteriza como pandemia, y ahí es donde Venezuela entra. Sabemos que el virus aparece por primera vez en Wuhan, China, a finales de diciembre, pero el 13 de marzo en Venezuela se genera un estado, el presidente de la República declara un estado de alarma, que posteriormente sale en decreto presidencial el 23 de marzo, y en ese decreto de emergencia publicado posteriormente incluye medidas que efectivamente vinculan a las instituciones educativas y culturales, como es el caso de las bibliotecas, y no solamente las bibliotecas públicas, sino también las bibliotecas escolares. Allí es importante, otro elemento es que ¿qué ha generado? ¿No? Vamos a hablar un poco de las cifras de lo que ha generado esta situación de pandemia en el mundo. Bueno, ha generado el cierre de las bibliotecas en más de 60 países, entre los que tenemos Argelia, Bélgica, Brasil, la India, Italia, Kenia, Luxemburgo, Martinica, el Reino Unido, Singapur, Suiza, Turquía, Ucrania, Uganda, entre otros. A esto se suma un promedio de 88 países que han cerrado al público sus bibliotecas nacionales. 158 países se han visto afectadas el funcionamiento de sus bibliotecas escolares por la suspensión de las actividades en las instituciones educativas. Entonces vamos ahora a lo que es un poco el contexto global. Bueno, tenemos que se hizo una suspensión de consultas presenciales, surgieron iniciativas y como lo decía anteriormente, muchos especialistas y bibliotecarios quienes se unieron, realizaron un esfuerzo gigantesco para mantenernos informados de cómo iba a ser el abordaje de la situación de la pandemia en las bibliotecas. Entonces, a través de webinarios y de distintas plataformas, pudieron mostrarnos cómo iba a ser, ¿no? Ese retorno a lo que muchos llaman la normalidad, o esa apertura progresiva de las bibliotecas, y aquí van a encontrar también que estamos haciendo referencia a esas fuentes por sus aportes, ¿no? Los servicios bibliotecarios a distancia, se realizó servicios de consulta en línea, remisión de escritos y obras a través de correos electrónicos, y en Venezuela también aplicamos algunas medidas que las van a ver un poco más adelante, pero en la situación laboral del personal bibliotecario, como ya lo decía, por ejemplo en México 15.000 en el periodo que va de mayo a abril se manifestaron a través de los distintos informes y notas de prensa que efectivamente había una preocupación de los trabajadores en México, porque 15.000 de ellos temían que no se reanudaran las actividades y que eso pudiera generar que pudieran ser despedidos, y efectivamente porque muchos de esos trabajadores pertenecen a las nóminas de las alcaldías
en el caso de México específicamente, y siempre hay el temor, no solamente ahorita por el tema de la pandemia, sino anteriormente porque como es la alcaldía y se maneja políticamente, comentan los propios trabajadores que cuando surge o están en el periodo de campaña o hay nuevas autoridades, ellos por lo general pierden sus empleos. Entonces esto es importante, es una alerta importante que se está generando. En Chile, por ejemplo, despidieron el 80% de los trabajadores ahora en principios de pandemia, en mayo. Se está dando, como lo decía, la privatización en Estados Unidos, en Europa y en el Reino Unido de los servicios bibliotecarios. ¿Qué tenemos nosotros en Venezuela? Tenemos una garantía de la estabilidad para los trabajadores. Efectivamente, primero porque el presidente, luego que ese 13 de marzo genera ese llamado esa alarma, ¿no?, o emergencia sanitaria, hace un pronunciamiento y el 23 de marzo se ratifica la inamovilidad laboral de los trabajadores venezolanos. Entonces eso es un hecho importante y lo vemos en comparación con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. La atención social. En centros de salud y hoteles sanitarios nosotros hemos estado recibiendo a pacientes asintomáticos y se les está atendiendo de manera gratuita y dándoles la donación de los medicamentos que requieren para su mejoría. Estamos asumiendo los pagos puntuales a las nóminas de todos los trabajadores que reciben su salario cada 15 días, como lo estipula la ley. Y estamos también, como lo hemos hecho durante mucho tiempo en Revolución, garantizando el beneficio de alimentación a todos nuestros trabajadores, no solamente a quienes forman parte, que están en las instituciones, sino dentro de las comunidades también. Entonces, bueno, previo a la apertura de las bibliotecas que estamos proponiendo nosotros, los anuncios de las autoridades, como lo decía anteriormente, una vez que llegue el momento y estén dadas las condiciones para nosotros aperturar los servicios, tendremos que cumplir precisamente con una serie de elementos allí, ¿no? La disponibilidad del personal, como lo decía anteriormente, todo el tema de la limpieza, del acondicionamiento, de los servicios bibliotecarios, cuáles son los que vamos a prestar, efectivamente cuál va a ser la protección para los trabajadores, y creo que esto es muy importante. El uso de los tapabocas, como lo han recalcado siempre las autoridades, debe mantenerse, lo que es el lavado frecuente de manos, evitar las aglomeraciones de personas, reducir el número de usuarios en los espacios. Entonces, ahora bien, ¿no? Hasta ahora muchas de las bibliotecas públicas en diversos países, sobre todo en Europa, han experimentado ese retorno progresivo a sus ambientes de trabajo y con ello el desarrollo de las actividades para dar continuidad a los servicios que ofrecen a sus usuarios. Sin embargo, cada país, incluso cada estado, de acuerdo a sus propias leyes, tiene la autonomía para tomar decisiones al respecto, y entonces es importante atender las orientaciones, como lo decía, de los especialistas, del personal médico, que siempre nos están brindando la asesoría, y hacer hincapié en la estabilidad, ¿no? Precisamente de cómo está el virus, para de acuerdo a ello nosotros evaluar cuáles son las condiciones ambientales o las más apropiadas para ello. Nosotros desde Miranda proponemos, para la apertura progresiva de las bibliotecas y en atención precisamente a las orientaciones que se nos han dado a nivel mundial, hemos diseñado una propuesta, ¿no? Sin embargo, podemos decir que en la etapa cero de la pandemia, cuando recién se hace el anuncio del decreto, el personal bibliotecario, como se suspendieron las actividades en los espacios, comenzó a generar metodologías o métodos de trabajo que le permitieran seguir acompañando a los estudiantes y a los usuarios en todas sus actividades de manera online. Esto a través de actividades de promoción de lectura, de recomendación de títulos, de asesorías en áreas temáticas, para seguir avanzando, ¿no?, en temas investigativos y escolares, porque ciertamente sabemos que continuamos con la educación a distancia desde casa. Entonces nosotros proponemos que en la etapa 1, en algunas naciones ya de hecho, cuando se ha logrado contener la pandemia, o donde las autoridades o los mandatarios han tomado la decisión
de poner fin al confinamiento, se ha planteado en una primera etapa la apertura de los servicios de préstamos circulantes de obra. En una etapa 2 se propone que el servicio de consulta local, contemplado con todas las medidas de bioseguridad, se desarrolle con cierta normalidad. En la etapa 3, paulatinamente dar el acceso a las salas infantiles con material estrictamente necesario. Y allí es importante que nosotros consideremos que siempre sabemos que en las salas infantiles los niños les brindamos ciertos apoyos, hay juguetes, hay ciertos elementos, ¿no? Que son de fácil circulación entre ellos, y por eso precisamente debemos evitar que en esa etapa, cuando se garanticemos el acceso a las salas infantiles, los niños no puedan tener acceso a esos elementos porque es de más fácil manipulación y circulación. En la etapa 4 decimos que podemos, ¿no?, autorizar el uso de algunas áreas sociales que normalmente los tenemos en los espacios de las bibliotecas para realizar conferencias, actividades de promoción de lectura. Entonces allí es importante que siempre mantengamos el uso obligatorio de las mascarillas, el distanciamiento social y la higiene de estos espacios. Precisamente, ¿no?, en esa apertura progresiva, las autoridades bibliotecarias en Europa, quienes iniciaron su fase ya, están aplicando la metodología, como lo comentaba, de mantener el libro aislado durante 14 días. Entonces también se debe evaluar con respecto al uso y desinfección de los equipos tecnológicos en aquellos espacios donde se cuenten con ellos. Se debe evaluar la cantidad de máquinas que vamos a tener operativas o disponibles para precisamente hacer todo lo que tiene que ver con la desinfección. Entonces para ello las autoridades recomiendan que se debe humedecer un paño con una solución de cloro, con agua o alcohol, y limpiar cada unidad. Eso incluye el teclado, el mouse, todo el mobiliario y la silla, para garantizar que cuando vaya a ser utilizado por los usuarios ya esté desinfectado, y inmediatamente cuando ese usuario se retira y viene otro, encuentre los espacios ya adecuados, ¿no?, y desinfectados. Entonces en las primeras fases, con respecto a estos espacios que están inactivos, es recomendable restringir también el acceso a las estanterías, que solamente deberían estar siendo manipuladas por el personal de bibliotecas en las salas. La devolución de los libros, como lo dije también, debe hacerse de manera programada, sobre todo si tenemos libros fuera. Debemos organizarnos con esos usuarios que los van a traer de vuelta a las bibliotecas, cómo va a ser ese proceso, esa metodología de retorno de los libros. Volviendo al tema, ¿no?, y al caso del Estado Miranda, tenemos allí, es importante destacar que la red de bibliotecas públicas del Estado Miranda no tiene un sistema de interconexión, como tampoco dispone de una página web, por lo que todas las consultas se hacen de manera presencial. Entonces por eso es importante en ese retorno de ver cómo vamos a, nosotros, bueno, de hecho ahorita en este proceso de pandemia, como lo comentaba, nos hemos abocado a hacer trabajos online, y durante los procesos de flexibilización de la cuarentena, nuestro personal de biblioteca se ha abocado a hacer acompañamiento a los estudiantes dentro de sus propias comunidades, en sus casas, precisamente porque no tenemos estos sistemas de interconexión. Hemos hecho campañas de prevención para el uso del tapabocas y el lavado de manos, sugerencias literarias e informativas a través de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp, para mantenerlos informados, ¿no?, y de todos los avances que hemos tenido, discutiendo también, generando espacios para la discusión de actividades desarrolladas por los estudiantes a través de las redes, de programas y todas las aplicaciones móviles con las cuales hemos podido contar. Y entonces a través de fotos, audios y videos, los jóvenes han podido compartir los dibujos, sus composiciones, sus historias, todo lo que han recreado, y las lecturas y las investigaciones que han realizado durante todo este proceso. Hemos desarrollado también en buena medida todo lo que ha sido el calendario histórico, festivo y tradicional del Estado, y la participación activa en actividades desarrolladas por la Secretaría de Cultura, precisamente atendiendo todos estos calendarios. Que es importante que nosotros revisemos también cómo ha sido durante la pandemia la formación del personal, porque bueno, se ha visto ciertamente interrumpida, porque bueno, están cumpliendo sus labores desde sus espacios. Entonces allí hemos hecho una revisión y la socialización de todos estos documentos que comentaba al principio, que nos han brindado especialistas, los hemos compartido con los trabajadores, incluso todas las referencias que nos ha dado la IFLA,
el CERLAL y la UNESCO, los hemos compartido con los trabajadores, hemos motivado también a que ellos en la medida de sus posibilidades se incorporen a los distintos webinarios que se han realizado, y la distribución de contenido audiovisual relacionado, ¿no?, a lo que son los talleres de formación de especialistas de biblioteca, como también talleres de literatura y poesía online que hemos estado desarrollando. ¿Qué se propone efectivamente para la reapertura de la red de bibliotecas en el estado Miranda? Bueno, en principio, como lo he venido reiterando, atender las orientaciones que nos han dado todas las instituciones, todas las autoridades y los organismos internacionales. Hacer limpieza de los espacios días previos a la apertura, colocar información visible de las medidas que se van a implementar para la prestación del servicio, comunicar con claridad a los usuarios, y creo que esto es un punto muy importante, los usuarios de las bibliotecas, cuáles van a ser esas normas que estamos a implementar durante esta fase, fijar los días y las horas de atención al público, establecer horarios para la desinfección y ventilación de los espacios, y tanto el personal como los usuarios deben hacer uso permanente del tapaboca y considerar todas las medidas para resguardar su salud. El personal de biblioteca debe estar atento a cualquier síntoma que presenten los usuarios, orientarlos efectivamente a cuando se sientan enfermos, no asistan a las bibliotecas y contacten a los médicos que tienen dentro de su comunidad, recordar todas las medidas básicas de higiene, y también se les sugiere que en el momento de que asistan a los espacios no porten grandes bolsos o paquetes, porque efectivamente, como ya se mencionaba, vamos a contar con espacios muy reducidos, no vamos a estar operativos al 100%, entonces no vamos a disponer de espacios donde ellos puedan guardarlos. Se sugiere también a los lectores, que es algo muy común que pasa en todos los lugares del mundo, que están leyendo y suelen humedecerse los dedos con la boca. Por eso es importantísimo que el tapaboca esté permanentemente colocado, para que se evite este tipo de acciones que son normales y que son casi que prácticamente involuntarias, ¿no? Permitir en los espacios dispuestos para los usuarios un número reducido de sillas, ¿no?, para contribuir también, y de mobiliario, para contribuir a garantizar las distancias entre las personas. Se debe proveer también al personal de guantes, preferiblemente de tela, porque van a manipular los libros, para que procedan a desarrollar todos esos pasos para la desinfección, o precisamente cuando los reciben de los usuarios que están en sala o de los que los traen por los préstamos circulantes, debemos garantizar que ellos cuenten con sus guantes de tela, precisamente para protegerlos, y una vez manipulado el material deben quitárselo y a lavarse las manos con agua y jabón, como son las recomendaciones. Mantener siempre las superficies limpias, evitar que los espacios sean utilizados para reuniones o actividades que conlleven aglomeración de personas, proponer programación de actividades que no sean presenciales en los espacios, y el personal de biblioteca en cada espacio, efectivamente lo que le estamos pidiendo es que ellos deben velar por el cumplimiento de estas normativas para garantizar esa interacción segura. En cuanto al manejo de los materiales consultados, sugerimos a los usuarios, porque como estamos dentro de las propias comunidades, les pedimos a los usuarios que, si saben cuál es el material que requieren para sus investigaciones, puedan quizás con antelación acercarse al personal de bibliotecas, para que ya en el momento en que ellos lleguen al sitio ya tengan ubicada esos libros, ¿no?, o el material que van a consultar. Una vez pasado el periodo de cuarentena, y que otra vez que los libros que ya se han usado pueden devolverse a las estanterías, y como se plantea en otros lugares, bueno, sugerimos también mantener esa frecuencia de los 14 días de cuarentena para el libro antes de poder ser utilizado por otro usuario. Esta implementación de las políticas de la cuarentena tiene que estar regida no solamente para la recepción de los libros. En el caso de Miranda, nosotros tenemos unas cajas viajeras que son como unos kits de libros que los prestamos no solamente en las comunidades, sino en las escuelas. Entonces debemos garantizar
verificar que ese protocolo de retorno se cumpla para no contaminar los otros libros. Y precisamente es por eso que solicitamos al personal de bibliotecas que esos libros que están retornando los ubiquen en unos mesones alejados del resto de la colección, precisamente para que pasen su periodo de aislamiento. Por otra parte, creo que es importante recomendar un protocolo básico preventivo que ha publicado la Universidad Nacional de Córdoba, que nos habla también allí de todos estos elementos que son importantes y nos dan algunas sugerencias, ¿no?, de cómo es la forma correcta de higienizar las manos, no solamente con el lavado de agua, con agua y jabón, sino también de otros productos que hemos estado usando de manera cotidiana. Entonces, bueno, de esta manera, esta es una pequeña síntesis de lo que ustedes van a encontrar en esta publicación, en el cuadernillo número 2. Está disponible en la página web de la Agencia Literaria del Sur, de allí lo van a poder descargar de manera gratuita. Y bueno, agradecerles a todos quienes han colaborado con este trabajo, porque es un aporte importante en tiempos de pandemia para darnos un norte de cómo debe ser ese retorno a las bibliotecas y cuál debe ser también el trato que los trabajadores o el personal bibliotecario debe darle a los usuarios. Muchísimas gracias.